Capítulo 28. Lo que queda del miedo. Drámira podía sentir que estaba feliz, aunque la emoción se sentía extrañamente dentro de ella. Por primera vez desde que tenía memoria, caminaba libremente por los pasillos del castillo Dantalión. El aire aún transmitía tensión, un temor silencioso que se cernía sobre cada susurro y cada paso apresurado. Los sirvientes hacían reverencias demasiado profundas, los guardias mantenían la mirada baja y los administradores caminaban como si una palabra equivocada fuera la última. Tenían todos los motivos para tener miedo. Todos sabían que Enalia pronto regresaría y que Lord Silas ahora tenía plena autoridad sobre la casa. Quienes la habían lastimado o conspirado con Iruch vivían con el tiempo prestado. Aún así, Silas aún no había llegado al castillo. Había dicho que no lo pisaría hasta haber cerrado todos los contratos, tratados y operaciones relacionados con la finca Dantalión. Habían transcurrido 5 largos días desde su victoria, y en ese tiempo había viajado sin cesar, conociendo a nobles, comerciantes y maestros de gremio, inspeccionando minas, fábricas y casas comerciales, reestructurando toda la red de poder de Dantalión que antaño había servido a su padre. Drámira lo había acompañado a muchas de esas reuniones. Estar a su lado como la hija mayor le daba una sensación de continuidad, aunque sabía que Silas no la necesitaba. Su legitimidad provenía únicamente de su fuerza. El inframundo lo había visto derrotar a Iruch abiertamente, en una batalla justa y directa, en una batalla que no dejó lugar a dudas sobre quién era el verdadero heredero de Dantalión. Esa victoria le había dado el derecho a hacer lo que quisiera. Lo había observado con admiración, y a veces con un miedo silencioso. Con nobles y magnates industriales, se mostraba sereno y calculador, desmantelando tratos o reescribiendo términos con precisión quirúrgica. Con obreros y mineros, era accesible, incluso generoso. Había despedido a juntas directivas enteras de gerentes corruptos en las minas de Adamantium, y luego les había ordenado a los trabajadores que eligieran a sus propios capataces. Recordó el silencio atónito que siguió, y luego la ovación atronadora que resonó por los túneles. Él había repetido ese gesto una y otra vez, priorizando la competencia sobre el linaje, la lealtad sobre el miedo. Pero también lo había visto matar. Un comerciante que intentó sobornarlo. Un capataz de mina descubierto malversando salarios. Un capataz que disfrutaba torturando a sus trabajadores. Silas los liquidó con un gesto de la muñeca, con expresión indescifrable. No era cruel, simplemente y absoluto. Y no tuvo miedo de utilizar su nuevo poder y privilegios. Ahora que había dejado atrás gran parte del caos político, pronto llegaría al castillo para ocuparse de lo que quedaba. Tardaría meses en estabilizarse, quizá un año antes de que la casa recuperara su antigua fuerza, pero Drámira sabía que ya estaba planeando con antelación. Había un propósito oculto en todo lo que hacía. Por primera vez en su vida, creyó que la casa Dantalión podría convertirse en algo más grande que el miedo y la corrupción. A su lado, Greta caminaba con su habitual paso seguro, con una sonrisa radiante incluso en el pasillo tenuemente iluminado. Su obispo, su amante, su compañero en toda la locura. Nunca había visto a los sirvientes moverse tan rápido, dijo Greta riendo. Parecen fantasmas corriendo hacia sus tumbas. Drámira sonrió levemente. Saben que sus días están contados. Me sorprende que no hayan huido todos, dijo Greta. Lo intentaron, respondió Drámira. 2 de ellos huyeron a Dayerya. Los encontraron muertos 2 días después. Tenían heridas de arma blanca por todas partes. Greta aminoró el paso y su sonrisa se desvaneció. La reina de las sombras. Lo más probable, dijo Drámira, es que Silas la haya enviado a cazarlos. Los dos permanecieron en silencio un rato, mientras sus pasos resonaban suavemente en el mármol. Drámira se encontró observando las paredes, los retratos de generaciones de señores Dantalión, cada uno con la mirada fija en ellos, con frío orgullo. Durante mucho tiempo, había recorrido estos pasillos aterrorizada por lo que pudiera acechar tras una esquina. Ahora eran los demás los que tenían miedo. Entonces ella lo vio. Su padre. Iruch Dantalión emergió de un pasillo lateral con pasos irregulares.
El hombre que una vez había parecido imponente, indomable, ahora parecía lastimoso. Su piel se había vuelto pálida y cerosa, sus ojos hundidos. Su paso era inestable, su respiración superficial. Parecía menos un demonio y más un cadáver que aún no se había dado cuenta de que estaba muerto. «Drámira», gritó con voz ronca y entrecortada. Caminó hacia ella con furia en el rostro. Greta se colocó instintivamente frente a ella, con la mano ya brillando con magia, pero Drámira la detuvo tocándole el hombro. «No», susurró. «Esta vez no». Se había ocultado de él toda su vida. Había soportado sus castigos, sus sermones, sus interminables diatribas. Pero ahora lo miraba y no veía más que la sombra de un hombre al que ya no temía. «¿Qué significa esto?», ladró Iruch mientras se acercaba. «¿Qué quieres decir, padre?», preguntó Drámira con calma. «El señor Flauros vino a verme esta mañana», espetó. «Dijo que el contrato matrimonial estaba rescindido. Irás a verlo y le pedirás disculpas por esta humillación». Drámira levantó la barbilla. «Ya no tienes autoridad para ordenar eso». Su rostro se ensombreció. «Entonces tráeme a ese bastardo de tu hermano. Hablaré con él». Su tono permaneció sereno. «Mi señor vendrá cuando le plazca, padre». Las palabras fueron deliberadas, y ella sabía que la herirían profundamente. Y así fue. Sus ojos se abrieron de par en par de rabia. «Ha estado deshaciendo todo lo que he construido», gritó. «Mató a mis hombres. Despidió a mis administradores. Ha vuelto mi propia sangre contra mí». El resto de la frase se rompió en un ataque de tos. Un sonido áspero y desgarrador. Se tambaleó hacia adelante, agarrándose el pecho. «Padre». La voz de Drámira se quebró mientras daba un paso hacia adelante. Intentó hablar de nuevo, pero la sangre le brotó de la boca, salpicando el suelo pulido. Tosió con más fuerza, su cuerpo temblaba violentamente, y luego se desplomó. «¡Padre!», gritó, dejándose caer de rodillas junto a él. Lo agarró por los hombros, intentando levantarlo, zarandeándolo, pero solo tuvo una convulsión y luego se quedó quieto. La sala quedó en silencio. Greta estuvo a su lado en segundos, abrazándola mientras Drámira observaba el cuerpo sin vida. El rostro del anciano señor se contorsionó en una última mueca de furia e incredulidad. ¿Qué acaba de pasar?», susurró Drámira. Le temblaban las manos. Apenas podía respirar. La voz de Greta era baja y firme. «Tenemos que decírselo a Lord Siras». Drámira sintió débilmente, aunque no podía apartar la vista del cadáver de su padre. Durante tanto tiempo había soñado con la caída de este hombre, había imaginado tomar el señorío y ser libre, pero no así. No tan repentino. No tan vacío. Por primera vez en años, no sentía odio. Pero en el fondo, no estaba segura de si lo que sentía era pena, o alivio. Volvían a regocijarse. La casa estaba llena de ruido y calor, de esos que solo llegan tras un largo periodo de agotamiento. 5 días de trabajo incansable finalmente habían dado como resultado algo que parecía progreso. Cada mañana empezaba antes del amanecer y cada noche terminaba mucho después de la medianoche. Despertar, limpiar, afrontar otra avalancha de reuniones. Cada día era un trabajo duro, un paso más en la reconstrucción del legado de Dantalión bajo mi nombre. No era un trabajo glorioso. Tuve que ir de amo en amo, asegurándoles que sus tratos seguían vigentes bajo mi autoridad. Luego, a las minas, para destituir a los capataces corruptos y dejar que los trabajadores eligieran a sus reemplazos. Era sencillo, justo y eficaz. Los mineros, especialmente los de las minas de Adamantium, casi lloraron cuando les dije que elegirían a sus nuevos líderes. Hice lo mismo en las fábricas. Despedí a todos los administradores que sabía que eran cómplices o corruptos, e incorporé jefes temporales hasta encontrar mejores. Cada decisión trajo estabilidad y, lo más importante, lealtad. Iruch lo había dejado todo pudriéndose bajo capas de nepotismo y avaricia. Era un milagro que los territorios de Dantalión no se hubieran derrumbado por completo.
Por suerte, el gobierno central estaba dirigido por funcionarios designados por los satanes, así que eso era algo que Hiruch no podía tocar. Aún así, estaba eliminando la podredumbre por todos lados, reemplazándola con orden. Una administración provisional aguantaría por ahora. Solo necesitaba unos meses de calma antes de que comenzaran las verdaderas reformas. Pero las noches y las noches eran sagradas. Tras la interminable burocracia del día, nos propusimos celebrar. Todas las noches. Skatach había declarado que un señor aburrido dirige una casa aburrida, y ella aplicaba ese principio con brutal constancia. Festejábamos, bebíamos y nos burlábamos hasta que el aire vibraba de risa. Nunca la había visto beber antes, pero dioses, era aterradora. La primera noche, la reté a un concurso de bebida. No recuerdo cómo terminó, solo que me desperté boca abajo en el suelo, mientras ella afilaba una lanza tranquilamente como si nada. Ni siquiera parecía estar borracha. Ahora que lo pienso, probablemente hizo trampa. Tuve que desactivar mi regeneración solo para sentir algo, pero nunca la vi hacer lo mismo. ¡Qué perra!, dije con una sonrisa, ganándome un bufido de Valerie. Ahora estábamos despatarrados en los sofás, rodeados de bocadillos, doritos rebosantes de queso fundido y salsas picantes que Enalia había insistido en comprar en alguna tienda exótica de Dayerya, la capital de la provincia de Dantalión. El olor a vino y frituras impregnaba el aire. Estábamos viendo las noticias de la noche, ese tipo de entretenimiento sin sentido que parecía una recompensa tras días de lucha mental. Las últimas reuniones terminaron hoy. Por ahora, la finca Dantalión estaba estable. Se mantendría, tal vez incluso prosperaría, si se la dejaba en paz un tiempo. Eso significaba que por fin podía centrarme en algo más grande. La esencia del archimago no solo me había dado poder, me había dado potencial. Un potencial ilimitado y aterrador. Podía hacer cosas que deberían haber sido imposibles. Podía crear cosas que incluso los dioses tendrían que detenerse a estudiar. Mi plan ya se estaba gestando en mi mente. Industrializar el inframundo. Reforjarlo mediante el progreso, la ciencia y la magia, todo en uno. Fábricas de construcción imposible. Forjas que engendraron máquinas vivientes. Armerías llenas de armas capaces de destrozar a los ángeles como si fueran papel. Diseñaría un nuevo tipo de guerra para los demonios, una que no dependiera de linajes ni bendiciones divinas. La humanidad había cambiado el equilibrio de poder una vez, hace mucho tiempo, cuando se fabricó la primera arma. Un campesino podía matar a un caballero entonces, y un hombre sin entrenamiento podía matar a uno que había entrenado toda su vida. Quería traer esa misma revolución aquí. Quizás no pudiera crear algo que obligara a un demonio de clase baja a matar a un satán, pero sí algo que permitiera a un demonio de clase baja enfrentarse a uno de clase alta y ganar. Armas que pudieran canalizar hechizos de clase suprema. Armaduras que resistieran ataques fuertes. Vehículos que pudieran sembrar la destrucción como dioses. Un ejército de invención. Un ejército del futuro. Yo nunca podría estar en todas partes a la vez, pero mis creaciones sí. Mis armas librarían mis guerras, mis fábricas crearían ejércitos y mi nombre sentaría las bases de una nueva era en el infierno. La televisión parpadeó, sacándome de mis pensamientos. La transmisión regresó de su corte comercial. Y ahora discutiremos cómo Meredith Ordington realizó su ahora famoso ataque. Dijo el presentador. En la pantalla estaba Meredith, de pie orgullosamente frente al prototipo del cañón. «¡Gran cañón de mierda!», gritó, y su voz resonó en el caos de la batalla. La sala se quedó en silencio un instante, y luego estalló en carcajadas. Casi se me cae la botella. Valerie se dobló de dolor, con lágrimas en los ojos. No supe qué decir. Gritó Meredith a la defensiva desde la pantalla. Entré en pánico. Cualquier cosa menos eso. Me reí. Ahora todo el mundo habla de tu gran cañón. Valerie, jadeando, dijo entre risas. Se puede acortar a BFC. Parece una marca. Skatach asintió lentamente, aprobando. Paténtelo. Un hombre así merece protección. Enalia aplaudió.
Podemos hacer merchandising. Camisetas, tazas, pancartas. ¡Alto!, gritó Meredith, con una voz mitad risa, mitad desesperación. Eso solo empeoró las cosas. La sala volvió a sumirse en el caos, con Scatach fingiendo, burlonamente, diseñar logotipos en el aire con magia de ilusión mientras Enalia jadeaba en el sofá. Me recosté, riéndome hasta que me dolieron las costillas, y tomé otro largo trago de vino. Era una botella de 3000 años, más antigua que la mayoría de las civilizaciones, y la bebía directamente del cuello, sin copa. Un desperdicio, quizá. Pero ¿a quién le importaba? Uno no se convertía en señor todos los días. Entonces vino el golpe. 3 toques suaves. La risa se apagó casi al instante. Ya sabía quién era, Greta. Su aura me resultaba familiar. Firme, tranquila, siempre profesional. Había estado a mi lado durante la mitad de las negociaciones, siempre al lado de Drámira. Me gustaba. Tenía esa presencia que te hacía confiar en su palabra. Me puse de pie, me sacudí unas migas del abrigo y caminé hacia la puerta. Ya lo tengo, dije, despidiendo a Valeria con la mano mientras intentaba levantarse. En cuanto abrí la puerta, lo sentí. Un cambio en el aire. La mirada en el rostro de Greta era pesada, demacrada. Su calma habitual había sido reemplazada por algo frágil. Lord Siras, comenzó con voz tranquila pero firme. Iruch ha muerto. Enalia se sentía como si flotara en el vacío. Sin peso. Entumecida. Su cuerpo existía en algún lugar lejano, pero su mente vagaba en silencio. Iruch estaba muerto. Las palabras se repetían en su cabeza como una canción rota, girando sin cesar sin sentido hasta que empezó a parecer irreal. Iruch ha muerto. Iruch ha muerto. Iruch ha muerto. Lo susurró una vez, luego otra vez, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo real. El bastardo finalmente estaba muerto. Siras se marchó poco después de recibir la noticia, no sin antes activar las barreras de guerra alrededor de la finca y dejar a Meredith a cargo de su defensa. Toda la casa se sentía en silencio, como si el mismísimo inframundo contuviera la respiración. Su hijo le había prometido que lo haría, y lo hizo. Debería haberle creído. Le había creído, pero tras verlo salvar a Iruch durante la batalla, algo en su corazón vaciló. Pensó que quizá había dudado por lástima. Que tal vez, solo tal vez, el chico que había criado sería demasiado misericordioso. Pero luego vio sus ojos, el pequeño asentimiento que le dedicó al abrazarlo. Sabía lo que significaba. El fin de Iruch ya estaba sellado. Siras les había dicho más tarde, casi con indiferencia, que las heridas del hombre eran fatales. Que le había dejado algunos hechizos retardados para asegurarse de ello. Valerie se aclaró la garganta y añadió que había usado el grial para herir su alma directamente, dejándola desintegrarse lentamente en entropía. Siras solo sonrió con suficiencia. No hay mejor matanza que la exageración, dijo, y siguió adelante. Ahora marchaba hacia el castillo de Dantalión, listo para reclamar su trono, asegurar las protecciones y eliminar cualquier amenaza. Y Enalia, después de todos estos años, por fin podría volver a casa. Ella sonrió levemente ante el pensamiento, aunque lo sintió extraño en sus labios. Hogar. La palabra ya no tenía buen sabor. Sus recuerdos regresaron, sin que nadie los llamara, al día en que volvió a nacer. El día en que Lady Leviathan la miró con ojos fríos y escrutadores. Sabía poco entonces, nacida en el cuerpo de una mujer pero con la mente de una niña. Leviathan le había dicho que fue creada como un favor para Lord Dantalión, que debía engendrar a sus hijos. Ese era su propósito. Y Enalia había sido feliz. Verdaderamente feliz. La propia Leviathan la había llamado Enalia. Se sintió especial, elegida, aunque luego supo que cientos de otras personas habían recibido el mismo nombre antes que ella. Aún así, se aferró a él. Tenía un nombre. Tenía una razón de existir. ¿Cuántos podrían decir lo mismo? Solo los ángeles, tal vez, nacieron conociendo su propósito. Y por un tiempo, ella se había conformado con el suyo.
Los 2 primeros años habían sido maravillosos. Iruch no la amaba, claro. La usaba. Pero a ella no le importaba. Estaba cumpliendo con su función, cumpliendo el rol que le había asignado uno de los grandes satanes. Y entonces nació su hijo, su niñito perfecto. Siras. Tenía su cabello claro, los ojos rojos de su padre. Era hermoso. Ella había pasado ese primer año en silenciosa alegría, preparándose para darle un hermano, construyendo una vida que creía duradera. Entonces llegó el día en que la ilusión se hizo añicos. Cuando llegaron los resultados de las pruebas y dijeron que su hijo no tenía el poder del Dantalión, se negó a creerlo. Tenía que haber un error. Tenía que haberlo. Pero a Iruch no le importó. La llamó inútil. Un fracaso. La golpeó, hizo que sus hombres la violaran y luego la arrojó a la calle como basura. Las manos de Enalia temblaron al recordarlo. Incluso ahora, tantos años después, el recuerdo seguía vívido. Le avergonzaba admitirlo, pero en esos primeros días, había odiado a su hijo. Lo culpaba de todo. De su dolor. De su caída. De su ruina. Pero la locura no duró. ¿Cómo podría? Él era su luz, su hijo. Él era todo lo que tenía. Lo único en ese mundo cruel que era verdaderamente suyo. Recordó aquellos años en la calle, noches frías, días sin dormir, vendiendo su cuerpo solo para comprar pan. Siras había dormido a su lado todas las noches, agarrando su mano, sin llorar ni quejarse. Y entonces, un día, empezó a cambiar. Una chispa se había despertado en él. Empezó a aprender. A comprender. Había dibujado sigilos en la tierra y lanzado chispas de fuego sin círculo alguno. Ella no había comprendido lo raro que era en aquel entonces, lo imposible que debería haber sido. Su hijo, un supuesto demonio de clase baja, realizaba magia que los nobles de clase alta habían entrenado durante décadas para dominar. Ese día ella hizo una promesa. Su hijo los traería a casa algún día. Recuperaría lo que era suyo. Y ella lo seguiría, sin importar a dónde la llevara ese camino. Los años habían pasado. Siras se había vuelto más fuerte, más sabio, más frío. Un genio como ninguno que ella hubiera visto. Nunca dejó de trabajar. Incluso de niño, leía todos los libros que podía robar, hacía tratos con seres peligrosos y experimentaba con magias que ella ni siquiera podía nombrar. Y cuando volvió a estar en su punto más bajo, cuando el dolor y la vergüenza de vender su cuerpo la abrumaron, y lloró sin parar, él la abrazó fuerte y le susurró. Lo mataré por ti. Los mataré a todos. ¿Te gustaría? Ella ni siquiera había hablado, solo asintió. Lo decía en serio. Incluso entonces. Ahora, lo había logrado. Enalia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque no recordaba haber empezado a llorar. Iruch Dantalión se había ido. Su hijo la había vengado. Aquel que había destruido su vida, la había humillado, le había roto el cuerpo y el alma, finalmente se estaba pudriendo en su propia inmundicia. Y Enalia, por primera vez en su existencia, era libre. Miró la casa silenciosa a su alrededor, a Meredith durmiendo en el sofá, el leve zumbido de las alas vibrando a través de las paredes. Su hogar. Su hogar. Ella regresaba. Al castillo. Al lugar donde nació para vivir. Solo que esta vez, ella no era una propiedad. Ella era Enalia Dantalión, madre del señor Siras Dantalión. Entrar al castillo había sido más fácil de lo esperado. Las protecciones reconocieron mi sangre y se doblegaron a mi voluntad en cuanto las usé. A las protecciones de Dantalión no les importaba quién ostentaba el título, solo que el linaje permaneciera. La sangre del señor anterior apenas se había enfriado cuando tomé el control. El castillo era mío ahora, de nombre y de verdad. Pero antes de reconstruir nada, era necesario sacrificarlo. El personal estaba de pie frente a mí en el gran salón. Filas de hombres y mujeres miraban al suelo, nerviosos y pálidos. El aire estaba cargado de miedo y anticipación, de esos que te calan la piel. Me quedé de pie frente a ellos, con los brazos cruzados.
Todos ya lo saben, comencé, y mi voz resonó contra los altos muros de piedra. Soy su nuevo señor. Y aquí habrá cambios. Muchos. Un murmullo recorrió la fila, que se apagó rápidamente cuando mi mirada los recorrió. Jefa de doncellas y mayordomo, adelante. Así fue. Un demonio de rostro afilado y cabello plateado, y una hermosa doncella de ojos carmesí. Las cabezas del personal. Caminé hacia ellos lentamente, dejando que cada paso resonara con fuerza contra el mármol. Cuando me detuve frente a la doncella, hizo una profunda reverencia. Tú, dije. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete. No te quiero más en mi castillo. Parpadeó, sorprendida. Señalé a 6 criadas más en la fila. Tú. Y las demás. Despedidas también. Vete. La doncella jefa finalmente habló, con voz temblorosa. ¿Puedo saber el motivo, mi señor? Me detuve justo frente a ella e incliné ligeramente la cabeza. La cosa es, dije en voz baja, que tengo una memoria perfecta. ¿De verdad creías que olvidaría cómo insultaste a mi madre mientras me llevaba en brazos por estos pasillos? Su rostro palideció. Volvió a inclinarse, murmurando una disculpa que no sentía, y salió corriendo con los demás. Me volví hacia el mayordomo jefe. Ya temblaba, con el sudor corriéndole por las sienes. Al verme, se arrodilló, balbuceando, suplicando. Lo miré con disgusto. Y tú, tantos huyeron cuando todo se vino abajo. No es que les ayudara. Pero tú te quedaste, ¿verdad? Moví la mano y el hechizo le atravesó el cuello limpiamente. Su cabeza cayó al suelo con un golpe sordo. Te quedaste, maldito violador. Se oyeron jadeos en el pasillo. Las criadas se abrazaron con los ojos abiertos. Las miré a todas, sin inmutarme. Habrá cambios aquí. Gente nueva, reglas nuevas. Quienes quieran irse, que lo hagan. El resto, vuelvan a sus tareas. Y no hagan ruido. Se dispersaron rápidamente, dejando tras de sí un rastro de susurros. Fue entonces cuando Skatach entró, con la armadura manchada de sangre fresca y la cabeza de un hombre colgando de su mano. Su lanza goteaba carmesí sobre el suelo de mármol. Las doncellas se quedaron paralizadas al verla y huyeron del salón aterrorizadas. Skatach bajó la cabeza junto a los demás. Aquí está el jefe de seguridad. Sus oficiales tampoco volverán. Exhalé lentamente. Ese será difícil de reemplazar, dije, mirando el cuerpo. Pero al menos esos son todos. Finalmente, todos los torturadores de mi madre se habían ido. Y una promesa se había cumplido. Reemplazarlos sería un problema. Encontrar gente competente y leal nunca fue fácil, y esperaba que se fueran más después de la purga de hoy. Pero era necesario. Había que eliminar la sangre vieja antes de que pudiera surgir algo nuevo. Había pasado horas estudiando los documentos, notas y contratos de Iruch. Fue entonces cuando encontré el informe sobre la serpiente, el que le había dado Opis. La misma que ahora dormía dentro de mi anillo. Útil, aunque peligrosa. Opis seguía en este mundo, errante, impredecible. Algunos afirmaban que apenas hablaba con nadie antes de matarlos por ser demasiado ruidosa. Sin embargo, Iruch había logrado lidiar con alguien en quien confiaba. Un humano, al parecer. Los documentos no decían nada más. No dudaba de que algún día conocería a esa persona. O tal vez la propia Opis vendría a reclamar lo que era suyo. Algo para lo que prepararse. Negué con la cabeza y me recosté en el trono. Era una pieza extraña, tallada en obsidiana negra, con bordes afilados y líneas crueles. En cierto modo, encajaba. Skatach se sentó tranquilamente en uno de los reposabrazos a mi lado, con la lanza apoyada sobre las rodillas. Entonces dijo con una leve sonrisa. ¿Cómo te sientes? Miré el pasillo, las manchas de sangre, los espacios vacíos. Se siente, hice una pausa, con una pequeña sonrisa en los labios. Se siente bien ser rey. Me moví ligeramente e hice una mueca. Y el asiento es horrible. Skatach rió entre dientes y, por primera vez desde que entré al castillo, me permití relajarme.
La finca Dantalión era mía. Mi nueva habitación era enorme. Era llamativa, sin duda, un marcado contraste con la modesta vivienda que había dejado atrás, pero ahora era mía. La cama del anterior ocupante, una monstruosidad de madera oscura y telas afelpadas, había quedado reducida a cenizas en el patio, por si acaso. Una nueva dominaba ahora el centro de la habitación. Yacía allí, estirada sobre las sábanas frescas. El sueño, mi amante caprichosa, me eludía. Siempre me ocurría al dormir en un lugar nuevo. Un suave clic resonó en la pesada puerta de roble. Las bisagras emitieron un leve suspiro al abrirse la puerta. Valeria. Llegó a la cama, un suave susurro de seda al acostarse a mi lado. Su cabeza encontró su lugar habitual en mi pecho. Entonces, murmuré, seguiremos durmiendo juntos, Valerie. Un suave zumbido vibró contra mi piel. Sí, maestro, pero no solo durmiendo. ¿Estás listo? Pregunté, y las palabras fueron una exhalación cruda. Lo soy. Su voz, aunque todavía un susurro, tenía un matiz de feroz determinación. Su mano, pequeña y delicada, se desplazó desde mi pecho, trazando un camino hacia mi abdomen y rumbo al sur. Una chispa se encendió dentro de mí. Sus dedos rozaron la gruesa tela de mis pantalones de dormir y luego se deslizaron por debajo de la cinturilla. Un jadeo se me escapó de la garganta cuando su tacto me envolvió. Mi pene, ya pesado por la anticipación, cobró vida, palpitando contra su palma. Apretó suavemente, acariciando con el pulgar la sensible punta a través de la suave tela. Un gemido bajo escapó de mis labios y eché la cabeza hacia atrás, presionando la nuca contra las lujosas almohadas. Su mano continuó su danza rítmica, una caricia lenta y deliberada que aumentaba la presión en mi interior. Luego, con un movimiento fluido, se movió, su cabello dorado derramándose sobre mi vientre mientras bajaba la cabeza. Retiró la tela, exponiendo mi miembro hinchado al aire fresco y luego al calor húmedo de su boca. Un suave sonido de succión llenó el aire. Su lengua, caliente y ágil, rozó la punta, enviando sacudidas de pura sensación por todo mi cuerpo. Me atrajo más profundamente, su garganta trabajando, un suave gorgoteo escapando mientras me penetraba. Se movía con un ritmo ensayado, un tirón lento y deliberado que estiraba mi piel, luego una penetración más profunda que envió una ola de placer invadiéndome. Apreté las sábanas, mis nudillos blancos, mientras su boca hacía su magia, provocándome, atormentándome, llevándome al borde. Así era la vida. ¿Quién hubiera pensado que estaría aquí después de todos esos meses? Valeria continuó su servicio con una devoción sin igual. Subiendo y bajando. Un gruñido gutural retumbó en mi pecho. Esto era demasiado, demasiado bueno. Me agaché, enredando mis dedos en los sedosos mechones de su cabello. Tiré, no bruscamente, sino con una fuerza posesiva, separando su cabeza de mi pene. Sus ojos rojos, abiertos y sobresaltados, se encontraron con los míos. Con un movimiento rápido, me moví, rodando la boca arriba. La cama crujió bajo nuestro peso combinado. Su cuerpo, pequeño y flexible, yacía expuesto debajo de mí, sus modestos pechos subían y bajaban con respiraciones rápidas y superficiales bajo el camisón de seda que llevaba. Mi turno, dije con voz áspera. Bajé la cabeza. Sus piernas se separaron, una tímida ofrenda, y me arrodillé, con el rostro suspendido sobre su sexo. Rizos dorados, húmedos de anticipación, enmarcaban un delicado e hinchado montículo. Mi lengua se hundió, recorriendo los suaves pliegues de sus labios, y un suave gemido escapó de sus labios. Sus caderas se sacudieron cuando mi lengua encontró su clítoris, una perla pequeña y sensible. Lamí y luego chupé, atrayendo el pequeño bulto hacia mi boca. Un jadeo agudo escapó de su garganta. Le temblaban las piernas y las rodillas le chocaban entre sí. Maestro. Dios, me volvía loco cada vez que susurraba esa palabra. Continué mi asalto, mi lengua como un arma implacable, girando y chasqueando, luego presionando, rozando su clítoris. Sus gemidos se hicieron más fuertes, más urgentes.
Ella gritó, un lamento agudo, su cuerpo arqueándose violentamente mientras llegaba al orgasmo, un torrente de líquido tibio inundó mi boca. Sus ojos, aún vidriosos de placer, se abrieron de golpe. Me coloqué entre sus piernas, con mi pene palpitante presionando contra su húmeda entrada. Ella se agachó, guiándome con su pequeña mano, y sus dedos rozaron la punta de mi pene. Esa fue toda la invitación que necesitaba. Empujé. Un suave jadeo escapó de sus labios cuando la punta la penetró, estirándola. Hice una pausa, dejando que su cuerpo se acostumbrara a mi intrusión, y luego empujé más profundo, centímetro a centímetro, agonizante. Un suave chapoteo mientras me hundía en ella por completo, enterrándome hasta los huesos. Su cuerpo se apretó a mi alrededor, un abrazo fuerte y cálido. Sus ojos rojos, ahora completamente abiertos, se encontraron con los míos. Una vulnerabilidad cruda brillaba en ellos. Empecé a moverme, una embestida lenta y mesurada, luego otra. La cama crujía con cada movimiento, una sinfonía rítmica de pasión. Mis testículos golpeaban contra su trasero, y el sonido me hacía correrme cada vez más rápido. Maestro, susurró con voz tensa, maestro. Sus manos encontraron mis hombros, sus dedos se clavaron en mí, acercándome más. Aceleré el ritmo, mis embestidas se volvieron más urgentes, más exigentes. Sus caderas se elevaron para encontrarse con las mías, su cuerpo respondía a cada uno de mis movimientos. Observé su rostro, cómo sus ojos se pusieron en blanco, cómo su boca se entreabrió en un grito silencioso de placer. Su cabello dorado, extendido sobre la almohada, enmarcaba su rostro sonrojado, una imagen de puro éxtasis. Sentí la tensión creciendo en mi interior, un nudo apretándose en mi ingle. Cada embestida me acercaba más. La penetré con más fuerza, más rápido, un ritmo primitivo se apoderó de mí. Sus piernas me rodearon la cintura, atrayéndome aún más profundo. Su cuerpo era una funda perfecta para el mío. Un rugido gutural brotó de mi garganta al sentir la ola acercarse, una fuerza imparable. Me sumergí en ella una última vez, una embestida profunda y estremecedora, y entonces me corrí. Mi cuerpo se convulsionó, mis músculos se tensaron, mientras me vaciaba en ella. Me desplomé sobre ella. Su cuerpo, aún tembloroso, acunó el mío. Apreté mi rostro contra el hueco de su cuello, sintiendo su pulso acelerado bajo mis labios. Sus colmillos rozaron mi cuello y me hicieron sangrar. El gemido que emitió al probarlo fue suficiente para devolverme a la vida, listo para otra ronda. Mía, susurré, un susurro posesivo contra su piel. Eres mía, Valerie. Sus brazos me rodearon la espalda, abrazándome fuerte. Siempre, maestro, murmuró con voz suave y satisfecha. Siempre. Capítulo 29. Un asiento entre demonios. 2 meses. Eso fue todo lo que tomó para que todo cambiara. Habían pasado 2 meses desde que tomé el castillo, las tierras y la carga del nombre Dantalión. Y de alguna manera las cosas iban increíblemente bien. La gente estaba feliz. Sinceramente feliz. Los trabajadores ganaban mejores salarios, tenían voz en sus propios lugares de trabajo y las condiciones habían mejorado en general. El submundo estaba acostumbrado a que los señores exprimieran hasta la última gota de sus trabajadores, pero yo había ido en la dirección opuesta, y los resultados eran innegables. Los negocios volvían a prosperar, el comercio fluía y el pánico que se apoderó de la muerte de Iruch hacía tiempo que se había desvanecido. Ahora había estabilidad y, más allá de eso, prosperidad. La gente había empezado a acudir en masa a mis tierras. Los pobres, los desplazados, los abandonados por el sistema. Los desesperados. Los que nadie más quería. Les prometí comida, trabajo y hogar durante aquella infame entrevista que sacudió a la aristocracia, y tenía la intención de cumplir. Y no estaba solo. Los satanes se habían dado cuenta. Sapphira en especial. Con su mayoría en el Senado ya asegurada, había empezado a impulsar reformas con una confianza nunca antes vista. Mientras tanto, reunía a las nuevas casas satánicas y las obligaba a seguir mi ejemplo en sus propios territorios.
Había arrastrado al resto de la facción de los nuevos satanes a lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una ola populista. Y ahora quería aprobar la legislación para obligar al gobierno a seguir adelante y obligar a las antiguas casas satánicas a hacer lo mismo. El submundo estaba cambiando, y lo percibía en cada informe que leía. En cada plano de fábrica, en cada campo cultivado, en cada nuevo nombre registrado para trabajar. Fue una pena que todo se debiera a una amenaza externa, los satanes necesitaban unir al pueblo tras ellos, y esta era su manera de hacerlo. Querían igualdad, pero muchas de las nuevas leyes se diseñaron precisamente para ese propósito. Ganar lealtad. Había comprado enormes extensiones de terreno, suficientes para construir distritos industriales enteros. Mis diseños de fábricas, inspirados tanto en la magia como en la ingeniería mortal, finalmente tomaban forma. Hileras de máquinas encantadas, impulsadas por hechizos y principios de circuitos arcanos, empezaban a cobrar vida. Me había llevado meses de trabajo obsesivo en la Tierra de las Sombras y pero después de diseccionar el Sacred Gear de Meredith y el Grial de Valerie, había estado tratando de replicar sus efectos en maquinaria, versiones torpes, de un solo propósito, sí, pero funcionales. Había aprendido que intentar replicar el tirano de Alpeca al por mayor era una locura en ese momento. Carecía del conocimiento necesario. Así que, máquinas de un solo propósito para cambiar el concepto de algo, al menos. Fue un comienzo. Una vez que funcionara, podría producir en masa armaduras grabadas con los conceptos de protección e indestructibilidad, armas imbuidas de la esencia misma del poder, incluso tanques y aviones ligados a la idea abstracta de dominación. Tecnología conceptual. El siguiente paso adelante. Falvium Asmodeus, el Satán de la guerra, aún no lo sabía, pero estaba a punto de redefinir la guerra en el inframundo. Una vez que mis fábricas estuvieran operativas, le mostraría los prototipos. Y cuando viera lo que podían hacer, pediría millones. Por primera vez, los demonios manejarían armas de concepto puro. Y hoy todo se uniría. Mi primera reunión del Senado como Lord Antalion. La cámara era grandiosa, antigua y llena de ego que de sentido común. Filas de demonios, cada uno con sus propias insignias y colores, se sentaban bajo el techo abovedado. Cuando el orador terminó de leer la siguiente propuesta de ley, una nueva ley de contratación que prohíbe a las corporaciones discriminar a los súcubos y los demonios reencarnados, todas las miradas se volvieron hacia mí. Fue mi primera votación. Y, al parecer, todos esperaban que yo inclinara la balanza. Podía sentir sus miradas, el juicio silencioso. Muchos de los antiguos señores me veían como un arrogante advenedizo con demasiado poder y muy poca moderación. Un mestizo sin ningún derecho a sentarse entre ellos. Casi sonreí ante eso. No estaban del todo equivocados, pero eran completamente estúpidos si pensaban que había venido aquí solo a quedarme callado. Me temían por otra razón. Porque había sentado un precedente. Que un heredero destronara a su propio señor en un juego de clasificación era algo inaudito en esta nueva era, sino en la anterior. Ahora que lo había hecho, cada señor en esta cámara debía vigilar de cerca a su propia familia. Sus hijos, sus hijas, sus primos, todos los posibles contrincantes. Los cimientos de su poder se tambaleaban, y lo sabían. No me importaba. Si no podían conservar sus puestos y hacer que su familia los quisiera, entonces no los merecían. Sapphira se levantó de su asiento, radiante y tranquila. Ahora a votar, dijo. Ya conocen el procedimiento. Presioné el botón verde en mi consola. Mi voto se iluminó al instante. La cámara quedó en silencio mientras el sistema contabilizaba los resultados. Ambos bandos ya habían gastado una fortuna comprando las casas neutrales. En debates como este, cada voto contaba y cada acuerdo se había cerrado. La única incertidumbre que quedaba era yo, y Risevin Lucifer. O su hijo, en realidad. Se sentó unos asientos más allá, relajado, con una leve sonrisa de suficiencia, como si todo el Senado fuera su chiste particular. Últimamente había asistido a todas las sesiones. Y siempre aparecía en las noticias.
Los resultados aparecieron en el gran cristal en el centro de la habitación. 28 votos a favor. 27 en contra. Sapira sonrió. Con 28 votos a favor y 27 en contra, se aprueba la nueva ley de contratación del inframundo. Los aplausos de nuestra facción llenaron la sala. Los antiguos señores guardaron silencio, con el rostro sombrío. Los neutrales, comprados por Sapira, intentaron ocultar su satisfacción, mientras que los que se habían vendido a los conservadores parecían a punto de desmayarse. La diferencia de un voto lo era todo. Rasevan se había abstenido. El único que lo hizo. Leviatán lo miró con una mirada asesina, y él simplemente sonrió con sorna al Satán original. El estancamiento en el Senado finalmente se había superado. Sapira me miró desde el otro lado de la cámara y sonrió con suficiencia antes de volver al podio. El próximo proyecto de ley, dijo, lista para impulsar otra reforma. Iba a aprovechar el impulso mientras durara. Me recosté en el asiento y suspiré en silencio. Iba a ser un día largo. Después de la reunión del Senado, tenía otra tarea que atender. Esta era personal y mucho más delicada. Sapira me debía un favor, y cuando le expliqué lo que necesitaba, se iluminó de emoción. Por una vez, su entusiasmo no fue político. Incluso lo había organizado todo ella misma, y ahora había llegado el momento de cumplirlo. Hoy Valeria y yo estuvimos visitando el castillo Gremori. Para encontrarse con Gasper. Las manos de Valeria temblaban levemente mientras estábamos juntas frente al círculo de teletransportación. Extendí la mano y tomé una, apretándola suavemente. «Te tiemblan las manos», dije. Sonrió nerviosamente. «No puedo evitarlo. Estoy nerviosa». «Tranquila», le dije, rozándole los nudillos con el pulgar. «Sigue siendo el mismo Gasper que conocías. Nada ha cambiado». Ella asintió, aunque no parecía del todo convencida. Me incliné y la besé suavemente, lo justo para que liberara la tensión que contenía. ¿Lista? Ella asintió nuevamente. El círculo cobró vida y, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontrábamos en la sala de invitados del castillo Gremori. Todas las casas de pilares contaban con una cámara de teletransportación designada, un espacio neutral integrado en sus salas para visitas oficiales. A diferencia del resto del castillo, teletransportarse allí no implicaba el riesgo de ser vaporizado o arrojado a una prisión dimensional de bolsillo. La cámara de teletransportación de los Gremori era, como era de esperar, lujosa. Mármol rojo y cortinas ondulantes en los característicos tonos carmesí de la familia. Había una ligera calidez en el aire, una energía reconfortante que me recordaba a casa. Nos recibieron casi de inmediato. El propio Seoticus Gremori nos esperaba con su esposa, Venelana, y su hija, Rías Gremori. La propia señorita protagonista. Avancé con Valerie, inclinándome cortésmente. Ella me siguió con una elegante reverencia. Bien encontrado, Lord Gremori, dije. Gracias por aceptar recibirnos. Seoticus sonrió cálidamente. Es un placer, Lord Antalion. Y, por favor, solo Seoticus. Ahora somos aliados, ¿no? Mi hija mayor parece tenerle en muy alta estima. Ah, ¿sí? Dije con una sonrisita. Me alegra saberlo. Lady Lucifer puede ser un poco voluble, según el día. Eso le provocó una risa silenciosa. Entonces, solo Siras, por favor, añadí, antes de señalar a la mujer a mi lado. Permítanme presentarles a mi querida obispo, la princesa Valerie Tepes. Valerie dio un paso al frente e hizo una nueva reverencia, con voz firme a pesar de los nervios. Es un honor conocerlo, Lord Gremori. Seoticus le tomó la mano y la besó cortésmente. Así que este es el viejo amigo de Gasper. Un placer, princesa. Algo desagradable me recorrió el pecho al verlo, una punzada irracional de celos que reprimí en cuanto apareció. Seoticus simplemente estaba siendo correcto. Aún así, noté la sonrisa que Venelana intentaba disimular al ver mi reacción. Seoticus señaló a su familia. Esta es mi esposa, Venelana, y mi hija menor, Rías, el rey de Gasper.
Di un paso adelante, tomando primero la mano de Venelana y dándole un beso respetuoso, luego hice lo mismo con Rías. Tienes una hermosa familia, Seoticus, dije con sinceridad. Venelana era una mujer impactante, con una belleza aderezada con gracia. Su presencia llamaba la atención, y no era difícil comprender cómo se había convertido en una de las mujeres más admiradas del inframundo. Siendo la fertilidad diabólica lo que era casi sorprendente que solo hubiera tenido 2 hijos. Aunque Seoticus claramente lo había compensado con otras cosas, con una docena de familias derivadas de sus encuentros menos formales con Suaren y unas cuantas súcubos. Rías, en cambio, era algo completamente distinto. Su cabello carmesí reflejaba la luz como fuego líquido, y su vestido, ceñido, atrevido y deliberadamente atrevido, apenas disimulaba su figura. Parecía la joven princesa demonio, y cuando notó mi mirada, un leve rubor tiñó sus mejillas. Seoticus fingió no darse cuenta, aunque vi una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Mi hija los acompañará a ambos a donde está Gasper, dijo. Después, me gustaría hablar con ustedes sobre las nuevas leyes que podrían presentarse en la próxima reunión del Senado. Quizás con una copa de vino. Sería un placer, Seoticus dije asintiendo. Rías dio un paso adelante, señalando con elegancia el pasillo. Síganme, Lord Antalión, Princesa Tepes, dijo. Valerie me miró, nerviosa y decidida a partes iguales. Le devolví una pequeña sonrisa antes de seguir a Rías por el largo pasillo alfombrado del castillo Gremori, rumbo al reencuentro que Valerie había soñado durante meses. Las manos de Valerie no dejaban de temblar. Por mucho que inhalara y exhalara, por mucho que se recordara a sí misma que Siras estaba a su lado, su corazón seguía latiendo con fuerza. Por fin volvería a ver a Gasper. Después de todos estos años, después de todo lo que había pasado, se llevó una mano al pecho, intentando calmarse, pero los recuerdos llegaron de todos modos, inesperados y agudos. Y corrían. El sonido de botas y gruñidos resonaba tras ellos, rebotando en los muros de piedra del castillo de Tepes. Valerie nunca había visto el bosque profundo. Toda su vida había estado encerrada, oculta del mundo como un secreto vergonzoso. La vergüenza de la casa Tepes, nacida del pecado de su padre, es una esclava humana y una señora vampiro. No era su culpa. Tampoco era de Gasper. Él había sido igual que ella, el hijo no deseado de otra gran familia, la prueba viviente de la impureza y el escándalo. Pero nada de eso importaba ahora. Ni los susurros, ni los castigos. Lo único que importaba era huir. El aire afuera era frío y salvaje, y olía a tierra y libertad. Por primera vez, Valerie lo sintió, el mundo más allá de los muros. Más rápido, Val. La voz de Gasper se quebró mientras corría, con su larga melena blanca ondeando al viento. Estamos tan cerca. Sigue corriendo. Gritó ella, con los pulmones ardiendo. No mires atrás. Llegaron al muro exterior, la última barrera entre ellos y la libertad. No había tiempo para dudar. Ya habían acordado. No podían destruirlo, no podían atravesarlo, aún no eran lo suficientemente buenos en sus habilidades vampíricas. La única manera era saltar. Valerie subió primero, Gasper justo detrás, ambos temblando de cansancio y miedo. Se arrojó, golpeó el suelo con fuerza al otro lado y rodó. En cuanto se levantó, un dolor agudo le recorrió la pierna. Algo la había golpeado, un rayo con punta plateada y ardiente. Ella gritó y cayó. Val. Gasper se detuvo de golpe y se dio la vuelta. Cayó de rodillas junto a ella, pálido y presa del pánico. Levántate, tenemos que irnos. No puedo, jadeó, agarrándose la pierna. Tienes que correr. Vete. Él no la escuchó. Intentó levantarla, pero era demasiado pequeño, demasiado débil. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba hacia el bosque, la libertad a solo unos pasos, y luego de vuelta a ella. ¡Corre! Gritó de nuevo, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Por favor, Gasper, vete ya. Sacudió la cabeza con fuerza. No te voy a dejar. Los cazadores se acercaban.
Podía oírlos, gritos, armas. La desesperación la atenazaba. No podía permitir que lo atraparan por su culpa. No podía. Entonces lo sintió. Algo en lo profundo de su pecho se agitó, como una puerta que se abría. Su visión se llenó de una luz cegadora, y en ese instante, lo supo. Un torrente de conocimiento la inundó, insoportable e infinito. Gritó mientras la quemaba por sus venas, mientras sentía que su corazón iba a estallar. Y frente a ella, el cuerpo de Gasper brillaba. Su equipo sagrado, el que siempre había estado latente, débil, casi olvidado, cambió y floreció en algo vasto y terrible. Una nueva alma entró en él, antigua y poderosa. El tiempo mismo se estremeció y se congeló. Los rayos plateados quedaron suspendidos en el aire. Los gritos cesaron. Incluso el viento dejó de moverse. Y luego todo se volvió oscuro. Cuando Valerie despertó, estaba de vuelta en el castillo de Tepes. A su habitación. Su jaula. Los guardias la habían llevado de vuelta mientras estaba inconsciente. Le dijeron que Gasper había escapado. Que se había desvanecido, junto con el poder maldito que lo había ayudado a huir. Nunca más le permitieron irse. No después de eso. Ella se había vuelto demasiado valiosa. La voz de su padre rebosaba codicia y orgullo al darle la noticia. Había despertado a un Longinus. Traería gloria a la casa Tepes. Serviría al linaje como un artefacto viviente, no como una hija. Ese fue el día en que dejó de tener esperanza. Los años se confundieron después de eso, días de suelos fríos y puertas cerradas, de ser desangrada, utilizada y drenada para obtener energía. Había olvidado la sensación de la luz del sol. Olvidado lo que era sonreír sin miedo. Hasta que él llegó. Siras. El hombre que arrasó el castillo como un juicio hecho carne. Mató a sus captores sin dudarlo. Quienes la veían, no como una herramienta, ni como un premio, sino como una persona. Le había ofrecido libertad. Un lugar a su lado. Un propósito más allá del dolor. Y ella lo había tomado. Y a Valerie le picaron los ojos al desvanecerse el recuerdo. Parpadeó, volviendo a concentrarse en el largo pasillo rojo que tenía delante. Rías hablaba animadamente con su maestra sobre algo que Valerie no había oído mientras los guiaba hacia los jardines interiores, donde esperaba Gasper. Parecía que ambos habían forjado una amistad rápida. La mano de Siras encontró la de ella nuevamente, sujetándola a la tierra, firme y cálida. Ella lo apretó con fuerza. Ella estaba lista. Rías había estado hablando sin parar desde que salieron de la sala de reuniones. Valerie escuchaba, medio distraída, intentando controlar los nervios, mientras Rías describía animadamente una de las peleas de Siras. Al parecer, su combate contra Tsufame se había convertido en una leyenda entre los demonios. Y entonces, cuando alzaste la mano, todo el campo estalló. Las llamas lo cubrieron todo, incluso el aire ardía. La defensa de Lady Tsufame casi se derrumbó. Rías hizo un gesto de emoción, reviviendo el recuerdo. Dijeron que fue como ver nacer un nuevo sol. Siras, que caminaba justo detrás de ella, arqueó una ceja. En realidad, solo fue una bola de fuego, dijo con serenidad. Rías se detuvo a medio paso, parpadeando. ¿Qué? Parecía pensativo, como si recordara algo mundano. Sí. Uno grande, sí. Pero solo fue fuego. El otro ataque al que te refieres, del juego de clasificación, no fue fuego. Fue fisión descontrolada. Rías parpadeó de nuevo. Fisión. Como en... Siras asintió. Explosión atómica, sí. Rías lo miró fijamente durante varios segundos, con la boca ligeramente abierta. Valerie notó un leve tique en su mejilla al procesar la palabra explosión atómica. Finalmente, Rías respiró hondo, se alisó el cabello y adoptó su acostumbrada compostura Gremori. Bueno, dijo con una sonrisa radiante y frágil, eso, lo explica todo, Lord Antalion. Eres un prodigio. No puedo creer que seas más joven que yo. Valerie casi sonrió ante el intercambio. La tensión se alivió ligeramente.
Entonces Rías se detuvo ante una alta puerta carmesí al final del pasillo y se giró hacia ella. Está aquí, dijo Rías en voz baja. Pero, Valerie, ten cuidado. Su equipo sagrado puede ser inestable cuando está emocional. Valerie asintió y se le hizo un nudo en la garganta. Cira se acercó y le acarició el rostro. Vete, dijo en voz baja. Todo estará bien. Se giró hacia él y, por un instante, su serena presencia la tranquilizó por completo. Asintió de nuevo y abrió la puerta. Y allí estaba. Pito. Mayor, quizá un poco más alto, aunque no mucho, pero aún inconfundiblemente él. El cabello claro, los ojos abiertos, llenos de sorpresa al encontrarse con los de ella. «Vali», susurró. Dio un paso vacilante hacia adelante. Luego otro. Su corazón se aceleró, sus manos volvieron a temblar. Un pulso de magia recorrió la habitación, instintivo e incontrolable. El aire relucía. Gasper jadeó, agarrándose el pecho y abriendo los ojos de horror. No quise decir, Valerie, lo siento. No quise. Ella no se detuvo. Ella caminó directamente hacia él y lo envolvió con sus brazos. Se quedó paralizado, rígido y tembloroso, antes de balbucear. ¿Qué? ¿Cómo puedes moverte? Mi poder. Valerie sonrió suavemente, apoyando la barbilla en su hombro. Jamás podrías hacerle daño a tu mejor amigo, Gasper. Por un instante, no pasó nada. Luego se quebró. ¡Guau! Sollozó Gasper, abrazándola con brazos temblorosos. Valerie rió entre lágrimas y lo abrazó con más fuerza. Una tenue luz brilló entre ellos. El sutil resplandor del Santo Grial se fundió con su equipo sagrado. Metió la mano en su estructura con cuidado, ajustándola, estabilizando el flujo salvaje de poder. Al terminar, el aire se calmó. Sus errores cuando recién había despertado el Grial ahora están completamente corregidos. Listo, susurró. Ahora podrás controlarlo. Podrás detenerlo cuando quieras. Él sollozó, mirándola con ojos llorosos. ¿En serio? Ella asintió. ¿En serio? Se sentaron juntos en el pequeño sofá junto a la ventana. Gasper seguía sorbiendo, secándose la cara con la manga. La sonrisa de Valerie se suavizó al mirarlo, su única familia que le quedaba de aquel tiempo perdido, la única persona que realmente sabía cómo había sido. Extendió la mano y le apartó el pelo de la cara. Cuéntamelo todo, dijo con dulzura. Cuéntame cómo has estado, Gasper. Y Gasper no paraba de hablar. Como en los viejos tiempos. Mi nuevo laboratorio era enorme. Tomos antiguos llenaban imponentes estantes, y complejos conjuntos de runas brillaban suavemente sobre el pulido suelo de obsidiana. Antaño, este había sido un salón vacío en el castillo de Dantalión, pero yo lo había reclamado y lo había transformado en mi nuevo laboratorio. Dejando la base del yermo como respaldo por si acaso. Fue bueno no tener que teletransportarme cada vez que quería leer uno de mis libros adquiridos completamente legalmente. Me había llevado semanas trasladar todo aquí desde mi antigua base. Libros, matrices, instrumentos para medir el alma y varias cosas que podían explotar si se dejaban sin supervisión, pero valió la pena. Ahora esta habitación era mía, el corazón de mis nuevos experimentos. Había copiado cada texto importante 2 veces, por si acaso. Perder conocimiento era algo que no toleraba. Si el castillo ardía, tendría una copia de seguridad en el páramo, por si acaso. Y viceversa. Ajuka estaba sentado en un rincón, con las piernas cruzadas en su silla, rodeado de ecuaciones y diagramas que flotaban en el aire como seres vivos. La fórmula de Kankara era un poder interesante que aún no había logrado copiar, pero cada día me acercaba más. No había dicho ni una palabra en horas. Solo escribía, corregía, borraba y volvía a escribir. Skatach estaba de pie junto a una de las pizarras, con los brazos cruzados, con expresión pensativa pero ligeramente divertida mientras sus ojos seguían las líneas de luz que cruzaban la habitación. Finalmente habló. Entonces, ¿estás segura de Isis? Asentí. Completamente.
Era una maestra de la magia, una diosa que también gobernaba otros dominios. Sus dominios encajan a la perfección con la estructura que estoy construyendo. Ella me entendería, y yo la entendería a ella. Ese tipo de resonancia es poco común. Skatach ladeó la cabeza. Podrías haber elegido a Hécate. O a Freyja. Ambas también son muy buenas usuarias de magia. Es cierto, dije sonriendo un poco, pero no vamos a empezar una guerra para matar y luego esclavizar a un dios, Skatach. Me dedicó una de sus sonrisas torcidas. Lo dices como si no te tentara. Me reí entre dientes. Lo soy. Pero también soy práctico. Hay una diferencia entre la ambición y el suicidio. Su sonrisa se ensanchó. Te has vuelto aburrido desde que te sentaste en ese trono. La miré fijamente. No he tenido tiempo de matar a nadie esta semana. Eso la hizo reír, baja y agudamente. ¿Esos funcionarios corruptos no cuentan? Volvió a los diagramas. Tot por Ajuka Belcebú, leyó en voz alta. Es obvio, dije. El conocimiento, la escritura, la razón, encajan con su naturaleza. Ya está a medio camino. Ajuka ni siquiera levantó la vista de su trabajo. Se agradece la precisión, murmuró con voz monótona. Continué. Yemanjá para Serafal Leviatán. Diosa del océano, guardiana de la vida, de temperamento maternal. Se adapta al control elemental de Sitri y la ayudará a encarnar mejor el nombre de Leviatán. Skatach se apoyó en la mesa. Admito que ese es inteligente. Le gustará. Pero Rangda por Falbiun. Eso parece diferente a lo que vi en él. ¿Por qué ese? Le preguntó a Ajuka. Ajuka finalmente dejó de escribir. La pluma quedó suspendida en el aire, a medio trazo. Eso es información clasificada, dijo simplemente. Lo miré. Vamos, ya pasamos el punto de los secretos. ¿Por qué Rangda? Sus ojos verdes se alzaron para encontrarse con los míos. Porque el pecado principal de Falbiun no es la pereza. Es la ira. Eso me pilló desprevenido. What? Está prácticamente dormido la mitad del tiempo. El tono de Ajuka no cambió. Confundes control con ausencia. Siempre se ha contenido, ha construido toda su identidad en torno a la calma y la defensa para contener esa furia. Rangda lo equilibrará. Ella devora y destruye. Por fin tendrá la capacidad ofensiva para igualar sus defensas. Me recosté, impresionado a mi pesar. Eso sí que tiene sentido. Ajuka nos ignoró una vez más y volvió a escribir. Seguimos adelante. Y para Sapira Lucifer, el fragmento de Anantas Shesa. Asentí. Eso habla por sí solo. Todavía me sorprende que el panteón hindú haya logrado desterrar parte de ese ser. No lo desterraron todo, dijo Ajuka, escribiendo de nuevo. Solo un fragmento. Pero incluso ese fragmento es lo suficientemente divino como para rivalizar con los dioses más poderosos de la mayoría de los panteones. Bien, dije. Eso hará que Sapira sea aún más difícil de matar. Skatach arqueó una ceja. Entonces, tendremos a Tot, Yemanjá, Rangda, Ananta e Isis. Menuda familia de divinidades estás reuniendo. Al menos Isis y Tot tendrán a alguien familiar con quien hablar, dije a la ligera. Ajuka levantó la vista, inexpresivo. Los dioses egipcios no son conocidos por su cooperación. Skatach resopló. Oh, me gusta cuando es sarcástico. Negué con la cabeza, sonriendo levemente. Ajuka no estaba hecho para conversar, pero su presencia era invaluable. Sin él, todo el proceso habría llevado un año más. Realmente subestimé este proyecto al principio. Me hizo admirar un poco a Dios. Él lo había hecho cientos de veces. Ajuka era el único que podía traducir lo que yo imaginaba en algo que obedeciera a la lógica de los sistemas de este mundo de manera oportuna. Y había aprendido mucho de él. Y más allá de eso, nuestra colaboración me había proporcionado algo aún mayor. Durante las últimas semanas, Valeria y yo habíamos registrado el aura de Ajuka, su poder, la estructura de su alma, cada detalle que lo convertía en un superdemonio.
Repetimos el proceso cientos de veces hasta que conocí su firma energética, así como la mía. Los datos ya no eran solo teóricos. Estaba vivo dentro de mí. Podía sentirlo. Un zumbido bajo mi piel, tenue pero cada día más fuerte. Los primeros signos de transformación, sutiles pero innegables. Tomaría tiempo. Semanas, quizá meses. Pero cuando estuviera completo, el inframundo descubriría la verdad. Ya no había solo 4 superdiablos. Había un quinto.